La lectura bíblica en esta mañana la encontramos en Salmos 107 y los versículos es el 8 y el 9. Y nos dice así: Dad gracias al Señor por su constante amor y por sus maravillas, en bien de los hombres, porque Él satisface el sediento y llena de bien al hambriento. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En este día sábado quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes podrían decir a sí mismos que están agradecidos con Dios? ¿Cuántos pueden realmente decir: yo estoy agradecido con el Señor en este día? Estamos quizás en su mente algunos tomando todavía nota de lo que no alcanzaron a hacer esta semana. Tal vez uno de ustedes está en este momento pensando en lo que el conflicto o quizás la lucha que tienen que enfrentar mañana. Quizás están enfrentando una preocupación de alguna situación en su vida, ya sea algún problema de enfermedad, algún problema de salud. Tal vez tenemos en algunos de nosotros una preocupación porque nuestros días de aquí hasta fin de año son días de mucho gasto, ¿no es cierto?, para muchos de nosotros. Y la idea de regalos y cumpleaños o dar de obsequios es un problema, ¿no es cierto?, porque nos afecta nuestro bolsillo. Tal vez estamos algunos preocupados porque no alcanzamos a ver a nuestros seres queridos que hubiésemos querido verlos en este tiempo de año, de fiesta. Nos recordamos que quizás perdimos a alguien este año y nos sentimos tristes al respecto. Pero sea lo que sea, es muy probable que estemos en cierto sentido con falta de agradecimiento a Dios o un sentimiento de decir gracias a Dios por lo que tengo. En esta mañana quisiera compartir con ustedes lo que nos dice el versículo que acabamos de leer en Salmos 107, versículos 8 y 9, estas palabras de Dios, donde dice: Dad gracias al Señor por su constante amor y por sus maravillas en bien de los hombres, porque Él satisface al sediento y llena de bien al hambriento. Esta es una promesa de Dios en base a algo que aún no se obtiene. Y vamos a tratar de ver en esta mañana por qué es tan importante entender lo que significa dar gracias a Dios o darle gracias a quien nos ha dado la vida. Hemos pasado una semana donde yo sé que se celebra en esta parte de este mundo, en Estados Unidos fundamentalmente, el Día del Pavo, ¿no es cierto? Le dicen Día del Pavo porque es lo que la gente come, por lo general, un pavo. Pero realmente no es un Día del Pavo. Es un día de acción de gracias. Es un día que se celebra en relación a la experiencia que tuvieron los que fundaron este país, los que llegaron aquí en una peregrinación saliendo de Europa por la persecución, por la falta de libertad de religión. Vinieron aquí y al verse privados de alimentos, pasaron un invierno crudo, triste, muchos murieron en realidad. Pero a través de los meses de la primavera llegaron a tener un poco de alimento y llegó la historia cuenta de que llegaron a tener una cosecha y se reunieron para agradecer a Dios por lo que había hecho. A pesar de que habían perdido a muchos padres, a muchos hermanos, a hijos. A pesar de que habían llegado a un lugar inhóspito, un lugar no muy amable, no muy amigable. Pero el hecho de que pudieron sobrevivir, el hecho de que pudieron obtener alimento, el hecho de que pudieron construir sus pequeños lugares de refugio, para ellos significó un día de acción de gracias. Y desde ese momento empezó a celebrarse de una forma no oficial, pero un sentido de agradecer a Dios por las cosas que Él permite y por lo que uno obtiene de Él. En ese sentido, se celebró en este año, en este país, esa celebración. Y me acuerdo de que nuestra hermana Elba, quien ahora no está con nosotros, ella me decía de que este era la fiesta o el holiday o el día de fiesta del año, cual el más ella le agradaba.
porque era un recuerdo de lo que Dios ha hecho a lo largo del año. Y yo me pongo a pensar, nosotros como seres humanos, muchas veces pensamos que nuestra alabanza a Dios es una alabanza de adoración, de canto y oración. Pero ¿qué realmente la Biblia enseña que es alabar a Dios? Ustedes y si recuerdan, vamos a ir en la Biblia al libro de Apocalipsis. Y quiero que vayan a esta frase que es muy conocida en el capítulo 14, el versículo 6 en adelante. Hablamos de una tremenda experiencia en este tiempo final. La experiencia de 3 ángeles, 3 mensajes que se van a dar a todo el mundo. Y muchas veces hacemos énfasis en que el mensaje comienza de esta manera. Hablando del versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis, si es que lo tenemos, podemos leerlo. Vi otro ángel en medio del cielo que volaba con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Comienza este mensaje angelical, este mensaje de adoración a Dios, de llamar una advertencia, un evangelio a todo el mundo. Pero comienza de esta manera, el mensaje en sí. Decida a gran voz. Noten ustedes algo interesante, decía a gran voz. No era un mensaje callado, no es un mensaje que se da en silencio o un mensaje que se da sin un gran estruendo, una gran renombre, una gran voz. Se da de esta manera: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten ustedes que este mensaje comienza con temer a Dios y darle honra o darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad o alabad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este mensaje hay algo que muchas veces no vemos, y es un mensaje de agradecimiento a Dios. Muchas veces pensamos que el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje del Evangelio. Claro, es el Evangelio de Cristo. Pero muy rara vez, yo realmente no he escuchado nunca que se ha mostrado o se ha aclarado de que este es un mensaje de agradecimiento. El mensaje se da por medio de quien conoce a Dios y vive en una experiencia de agradecerlo a Él. Y quiero mostrarles de esta manera para que ustedes comprendan en qué manera Cristo mismo muestra este mensaje, se conecta a ese sentido de agradecer. En el libro de Lucas, el capítulo 17, vayamos allí brevemente, vamos a ver dos historias en realidad en este capítulo, que son un contraste, hacen un contraste entre el espíritu de alguien que agradece a Dios versus quien no tiene en su corazón este sentido de dar gracias a Dios por lo que le da. Vayamos en el versículo 7 del capítulo 27 de Lucas, leemos lo siguiente. Esta es una historia que Jesucristo cuenta. Si alguno de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta ganado, cuando éste vuelve del campo, ¿acaso le dice: entra, siéntate a comer? Cristo está hablando a alguien que no era Jesús, obviamente. Jesús no tenía siervos, no era una persona con dinero, no tenía una hacienda, una finca, pero está contando esta historia y quizás había allí alguno que sí tenía una propiedad y tenía una finca y tenía siervos, tenía una empresa quizás, tenía sus trabajadores. Entonces le dice: mira, ¿quién de ustedes cuando tienen a un siervo que tienen para arar, para trabajar en el campo, cuando llega, ¿no es cierto?, la tarde, cuando vuelve este hombre del campo, imagínense trabajando en el día, este siervo está trabajando en el campo, llega la tarde, usted le dice al siervo: entra y siéntate a comer. Dice: ¿es eso lo que el amo hace, lo que el jefe hace? ¿Es eso lo que el que tiene una empresa hace con sus empleados, que llegan a las 3 de la tarde y le dicen: ok, trabajaron hasta las 3, siéntense a comer tranquilos, quédense sin hacer nada? No,
¿No es cierto? Si es que uno tiene una empresa, si tiene un empleado, si tiene alguien que trabaja, ¿qué sucede si es que terminan un trabajo temprano? ¿Qué hacen? Vamos al siguiente trabajo, ¿no es cierto? Vamos a llegar a las 3, muy bien, vamos a trabajar, a continuar en este otro trabajo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Miren aquí. No le dice más bien, prepárame la cena, arremángate y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después come y bebe tú. Jesús le dice, si es que él viene temprano, tú le dices al siervo, mira, haz tu trabajo, sírveme, hazme la comida, sírveme, y entonces luego que termines del trabajo, entonces puedes ir y comer. Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. ¿Da el hombre gracias al siervo por la obra que tiene que hacer? No. El amo, el dueño, el empresario, no le da las gracias por algo que se le paga o tiene que hacer el que está contratado. Es su trabajo, es su responsabilidad. Continúa aquí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, decid. Miren cómo Jesús dice estas palabras, que son un poquito fuertes. Siervos que, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hicimos solo lo que debíamos haber hecho. Aquí Jesús usa la historia de un hombre con sus siervos. Cuando un siervo, imagínense ustedes, cuando un siervo hace todo su trabajo y encima hace más de lo que se le mandó o de su responsabilidad, entonces es un buen siervo. Entonces es un siervo en el cual el amo dice, tengo que darte gracias, porque estás haciendo más de lo que es tu trabajo. Pero cuando un siervo hace apenas lo que se le dice, ¿es un siervo bueno? Es un siervo inútil. Es un siervo inútil. Yo me pongo a pensar, ¿qué tipo de siervo soy yo con el Señor? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? Muchos de nosotros pensamos, porque yo vengo a la iglesia, porque yo doy mis diezmos, porque tengo quizás mis responsabilidades y las cumplo, lo que me piden, eso hago, estoy bien delante del Señor. Pero Jesús dice, no, eso no es ser un siervo útil. Di a ti mismo, siervo inútil soy. Me pongo a pensar, ¿no?, cómo los discípulos sintieron esto de Jesús. Quizás les dio un shock, ¿no es cierto? Que Jesús me diga a mí, siervo inútil. Que Cristo me diga a mí, yo soy un siervo inútil. Pero tristemente, vemos de que esta es la experiencia de casi todo cristiano. Yo me incluyo ahí. Casi todo cristiano es apenas un siervo inútil. Porque hacemos únicamente lo que se nos dice que debemos hacer. ¿Qué es lo que Jesús estaba buscando? ¿Qué es lo que Jesús estaba realmente buscando cuando habló o conversaba con sus discípulos, les hablaba a ellos? ¿Qué es lo que Él quería que ellos empezasen a comprender, a vivir? Bueno, gracias al Señor, la respuesta se encuentra en la siguiente historia, ahí mismo. El siguiente versículo nos habla de lo que pasó. Dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon lejos y levantando la voz gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estos eran 10 leprosos, ¿no es cierto? Enfermos. Tenían que estar separados de la gente. No podían estar junto con ellos. Cuando uno era leproso, cuando uno es leproso, era alguien que la sociedad rechazaba. Era alguien que toda la familia, sus hijos, su esposa, tenían que, desheredar. Porque eran contagiosos, eran gente que era inmunda y tenían que estar siempre lejos de la gente. Su única manera de vivir era a través de lo que se les iba y se les entregaba, se les dejaba a través de usualmente un sistema donde ni siquiera los tocaba. Llegaban las personas, los familiares, ponían una canasta, bajaban eso a donde estaban ellos o las lanzaban a lejos para que pudiesen agarrar y no acercarse a alguien que estaba limpio.
Entonces, en esta historia vemos de que ellos hacen lo correcto. De lejos se paran y le dicen, Señor Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos habían escuchado a Jesús que había tenido el poder para sanar enfermos, que había sanado a un leproso. Conocían eso de Cristo, pero quizás su falta de fe o quizás su sentido de responsabilidad con la gente hizo de que se pusiesen lejos de Cristo, pero igual clamaron a Jesús. Jesús, obviamente, cuando escucha a alguien que está en necesidad, no lo ignora. Al contrario, dice la palabra de Dios, versículo 14, cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, ¿qué pasó con ellos? Quedaron limpios. Jesús les dio una orden. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Así que era su responsabilidad. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Hacer lo que se les mandó. Pero hasta aquí son siervos inútiles, porque solo hacen lo que se les dice. Entonces van corriendo y están cumpliendo la orden de Cristo. Pero noten qué pasó, se vieron limpios y los nueve deciden, hay que seguir la orden de Cristo, voy a ir feliz al sacerdote. Pero eso era un siervo inútil. Cristo no quería solamente esto. Debía haber en la experiencia de ellos, al encontrarse con esta experiencia de ser limpiados de ese llaga, de esa enfermedad tan terrible, debían ellos entrar un sentido diferente, que pasó solo con un extranjero. Entonces uno de ellos, versículo 15, al verse sanado, volvió. Noten ustedes cómo volvió él. Él no siguió la orden nada más. Él entendía que debía presentarse al sacerdote, pero en su corazón hubo un despertar de algo más. Yo debo hacer algo por mi maestro. ¿Qué es lo que hizo él? Volvió a Cristo. Pero volvió, noten ustedes cómo volvió él. Volvió alabando a Dios a gran voz. En otra versión dice, dando gloria a Dios a gran voz. Este hombre hizo la obra del mensaje de los tres ángeles. Entendió que su experiencia de alabar a Dios en gran voz era volver a Cristo, postrarse a sus pies, y noten ustedes lo que hizo lo siguiente. Además se postró a los pies de Jesús y le dio, ¿qué cosa? Las gracias. Volvió a Cristo y le dio las gracias. Me pregunto, ¿realmente cuánto tiempo pasamos en agradecimiento al Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos dándole gracias a Dios? ¿Cuál es mi experiencia de mi estudio bíblico, devoción personal? ¿Pasamos en oración? Espero que sí. ¿Pasamos leyendo la Biblia? Espero que sí. Pero ¿cuánto de este tiempo con Cristo pensamos en lo grande y glorioso que es Él y le damos gracias a Él? De hecho, hay un problema en nuestra traducción en español, porque cuando ustedes buscan en español la palabra agradecer o dar gracias a Dios, en las traducciones solamente más en el Nuevo Testamento aparece. Hay una que otras veces en el Antiguo Testamento, leímos en Salmos 107, y hay uno que otro pasaje, pero aparentemente esta expresión de agradecer a Dios aparentemente no está muy mostrada en la Biblia. Pero en realidad estamos malentendiendo, porque la palabra alabad a Dios es siempre en relación a una acción de gracias. Y cuando ustedes buscan la palabra alabad a Dios, déjenme decirles, son cientos de veces que se menciona alabar a Dios. Cuando uno piensa en alabanza a Dios, no es solamente el cantar, claro que sí, es parte de esto. Cuando uno piensa en alabar a Dios, no es solamente venir a la iglesia, pero realmente es darle a Él gracias. Al igual que este hombre, este leproso que vuelve a Cristo, dice Jesús, ¿no es cierto?, se postró a Él y dio las gracias, y este era samaritano. Podemos notar aquí que Cristo encuentra a un hombre que no es hebreo,
no es judío, no es de la tribu de Israel, no son de las tribus de Israel, sino que es un hombre que es rechazado por el medio, por la sociedad, por la religión, pero en cierto sentido es el único que viene con este sentido. Jesús le dice en el versículo 17, no son 10 los que fueron limpiados, los otros 9, ¿dónde están? Pregunta Jesús, ¿no hubo quien volviera a dar gloria a Dios si no es extranjero? Jesús, ¿qué diría de nosotros hoy? ¿Dónde están los que van a predicar el mensaje de los tres ángeles? Hay gente que dice, predico el mensaje de los tres ángeles porque yo predico de la bestia, la marca de la bestia, y declaro al papado como la bestia. Bien, no digamos que eso es parte del evangelio, parte del mensaje, pero eso no es lo que Cristo realmente pide. Para poder nosotros tener, y por eso es que la iglesia, tristemente nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras generaciones, fracasaron, no dieron el mensaje de los tres ángeles. La tierra, aún estamos en esta tierra, no estamos en el cielo todavía, porque no se ha dado este mensaje, porque en realidad hemos sido siervos inútiles. Hemos sido siervos inútiles. Es como que cuando vamos a trabajar, apenas hacemos lo que se nos pide. Yo he tratado de explicar esto, no es que soy el ejemplo, para al contrario, soy lo opuesto al ejemplo. Pero en cierto sentido, hace algunos años atrás, yo tenía un conflicto, les voy a ser franco. Yo me sentía un poco frustrado de que, en mi opinión, Dios me había traído a un lugar en el campo y tener que trabajar de una forma, a veces luchar, ¿no es cierto? Luchar por el trabajo. A veces iba a lugares donde me pagaba muy poco y tenía que estar constantemente pidiendo a Dios que me consiga empleo, trabajo. Esa era mi experiencia. Pero entonces cuando empecé a descubrir que Dios no ve mi experiencia de esa manera, sino que debería yo pensar de que donde quiera que voy, cualquier sea mi trabajo, debo ser ministerio o ser ministro para otros, debo dar a conocer a Cristo en todo lo que hago. Mi perspectiva de mi vida cambió totalmente. Y he tratado desde ese entonces tratar de inculcar a quienes trabajan conmigo, igual al hermano Daniel también aprecio mucho eso porque él es un apoyo fuerte en mi trabajo, pero de hacer las cosas, y hablaba con Christopher también esto, con Christopher, que uno tiene que hacer las cosas no para el ser humano, sino para Dios. Les voy a contar una historia que esta semana fue otra evidencia de lo que significa cuando uno hace las cosas para Dios y no para el ser humano. Hay un hombre que es una persona pues secular en mi punto de vista. Es un hombre que se dedica a comprar propiedades. Él compra casas y las arregla. Bueno, paga para que las arreglen. Él no las arregla realmente, ya está un poco mayor para arreglar. Pero construye casas, o sea, arregla casas, luego las vende o las alquila. Este hombre tiene dinero, no es una persona pobre. Es un hombre que tiene, creo que 20, 30 propiedades. Tiene muchísimas propiedades. Ha hecho su dinero, su trabajo, y por muchos años, me imagino yo, él ha estado apartado de Dios. Pero esa semana, el día lunes, o martes creo que fue, ¿no es cierto, Christopher? No sé dónde está Chris. Martes fue. El día martes, estábamos ahí y se acerca y me pregunta y me dice, quiero saber un poco de la iglesia adventista. Me dice, una pregunta tengo para darte, una pregunta. Los pastores de la iglesia adventista, ellos son los que recogen el dinero, las ofrendas que se recolectan en la iglesia, ¿van para este pastor? ¿El pastor es el que recibe la plata, el dinero de esas ofrendas?
Entonces yo le dije, no recibe ofrenda directamente. Este es un sistema mundial. La iglesia es una iglesia mundial donde todo el dinero que usted se recoge no viene directamente al predicador o al pastor de esa iglesia. Al contrario, él recibe un salario, todo ese dinero va hacia el programa mundial y trabaja en esa manera. No importa dónde usted vaya, a qué iglesia vaya, el pastor no recibe dinero directamente. Entonces él me dice... eso es todo lo que quería saber, porque me dice, yo fui por muchos años bautista, pero algo que rechacé y me detesté mucho de esto fue el hecho de que veía cómo los pastores se hacían ricos o recibían el dinero de las ofrendas de las personas y se vuelven ricos de esa manera. Y eso a mí no me gusta, no quiero ver, ¿no? Y no me quiso contar lo que él había experimentado, visto, pero me imagino que vio muchas de esas cosas. Entonces él me dice, bueno, dime, ¿a qué iglesia puedo yo ir aquí cerca? Yo vivo en Chiefland, Yo le digo, bueno, aquí en Chiefland debe haber una iglesia. Y sí, es una iglesia bien pequeña, un poco pobre, pero es la iglesia que me recomienda. Le digo, sí, la iglesia adventista es una sola en cualquier lado. Prácticamente puedes ir aquí o puedes ir allá. Entonces me dice, ok, ¿y cuándo debo ir? Dime qué hora es el servicio. Le digo, bueno, el servicio es el día sábado. Él dice, sí, claro, eso ya lo sé, es el sábado. ¿Pero a qué horas? Bueno, si va al servicio, a las 11 del día. A las 11 de la mañana es el culto divino, ¿no? Y luego, pues puede participar de otras cosas. Entonces él me dijo, ok, bueno, ya sé dónde está, allá iré. Bueno, yo me pongo a pensar, con este hombre nunca hablamos profundamente de la iglesia. He hablado de él, he hablado con él, conversado de vez en cuando, le contaba eso a Chris, pero realmente lo que él ha visto es que hemos sido un testimonio para él a través de Daniel, de Christopher, de mi persona, en nuestra manera de trabajar. Lo que él ha visto, porque es un hombre muy ocupado de negocios, gente de que solo va y viene, él solo ha visto nuestro trabajo. Pero me pongo a pensar, ¿será que de alguna forma Dios me está mostrando, me está indicando a mí que debo entender que la experiencia del verdadero testimonio es más que la hablada, es más que la predicación, es más que el compartir doctrina? Debe ser una experiencia de vivir agradecido con el Señor en todas las cosas, en toda circunstancia. Como viene con este ejemplo, Jesús le dice, miran, ¿dónde están los 9? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios. ¿Queremos ser parte del pueblo que dé gloria a Dios, que dé el mensaje de los ángeles? Tenemos que empezar a agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Hay que tener un sentido diferente de adoración al Señor. Cuando me pongo a agradecer a Dios por cada aspecto de mi vida, sea tribulación, sea dificultad, empiezo realmente a tener una evidencia de que Cristo es real. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 5 de Efesios, y noten ustedes aquí lo que nos dice el apóstol Pablo como consejo a nosotros. Efesios capítulo 5 y versículo 19 al 20. Hablad entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, no canciones seculares, de paso, ¿no es cierto? Cantando y alabando al Señor con todo el corazón. ¿Cómo debería ser nuestra conversación, nuestro diario hablar, nuestra manera de compartir? Ay, estoy en una situación terrible con mi hijo. Él no escucha de Dios y quejándome de esa manera. O estoy con el trabajo, me tiene ya hostigado el trabajo, mi jefe es un problema para mí. O no consigo empleo porque no hay lo que quiero. ¿Cómo debería ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de compartir? En salmos, en alabanza, porque el Espíritu Santo es el que nos conlleva a vivir una vida de agradecimiento. Y luego dice aquí el versículo 20, siempre dad gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos dice, dale gracias una vez al año, en el Día de Acción de Gracias. Dale gracias a Dios el sábado nada más.
Dale gracias a Dios cuando te va bien, cuando estás con grandes logros, tienes un buen trabajo y te está yendo bien en tu vida, en tu familia. No, dale gracias a Dios en todo tiempo. Me pongo a pensar, Cristo, ¿cómo vivía Él? Cristo vivía con esa experiencia de agradecer al Señor, a su Padre, por las tribulaciones, por las dificultades, por aún las pruebas que tenía. Pero el Espíritu de Cristo es el Espíritu que tenemos que nosotros llegar a cultivar. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que nosotros no nos sentimos con suficientes deseos de agradecer al Señor? Vamos a descubrir esto en esta mañana en el capítulo 7 de Lucas. ¿Qué es lo que pasa en el corazón nuestro? ¿Por qué a veces nos sentimos que no podemos honrar a Dios, alabar a Dios, darle gracias a Él? Esta historia es una historia de Cristo con dos personas. En el capítulo 7, versículo 36, leemos esta historia de Cristo. Estaba en una cena. Yo diría, era una cena, de hecho, era una cena de Thanksgiving, una cena de acción de gracias. El fariseo, que era Simón, había sido curado de la lepra. Él era el que había sido curado de la lepra. Y entonces decidió hacer una cena de gracias a Dios, a Jesucristo. Y uno diría, ¿qué más acción de gracias que esa? ¿Qué más acción de agradecimiento a Jesús que darle una cena? Pero este era un siervo inútil. Un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue Jesús a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces, mientras estaban ahí en la mesa, una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de ese fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Les hago una pregunta. Jesús le dijo a esta mujer, anda y compra ese perfume y tráelo a mí y me vas a ungir. ¿Jesús le dijo eso a la mujer? Esto no es algo que Jesús le dijo a la mujer. No. Pero vamos a ver qué pasó. Se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjuagarlos con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer le toca, que es, ¿qué cosa? Pecadora. Este es el típico fariseo, o digamos predicador, o profeta, no profeta, pastor o predicador, que habla de dar el mensaje de los ángeles. Es el que predica el mensaje de los ángeles, es el que predica y clama a voz en cuello el mensaje de los ángeles. Pero no tiene realmente el Espíritu de Cristo en su vida. Noten qué pasó con él. Continuemos con la historia. Jesús entonces le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, otro 50. Y como no podía pagarle, perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Jesús le hizo esa pregunta. Hay 2 deudores. Uno debe más, otro debe menos. Cuando el hombre perdona a los 2, ¿cuál es más amante a su padre? ¿Cuál es de los 2? ¿Qué respuesta dirías tú? El que más ha perdonado, ¿cierto? Si usted tendría una deuda, ¿cuántos tienen deudas de paso? A ver, ¿alguien tiene deuda aquí? Nada, solo 3 personas. Bueno, me alegro que seamos libres de deudas, amén por eso. Pero los que tenemos deudas, bueno, yo tampoco tengo deudas, pero cuando tenía deuda, supongamos de que tenía una deuda grande, qué sé yo, $15,000, $10,000, sea lo que sea. Una deuda grande, pesada, y una deuda de $500. Bueno, cuando el banco le perdona a usted, si el banco le perdonara al que tiene la deuda de $15,000 y le perdona al que tiene 500, ¿cuáles de los 2 clientes creen que van a estar mucho más endeudados en sentido de emoción, amantes a ese banco o al que les prestó? El que perdonó mucho más. El que perdonó los 15,000 dice, yo le debo la vida a este banco porque me perdonó una deuda impagable. Entonces, Cristo hizo usar esta alegoría, esta historia, para mostrarle a Simón que
que la diferencia estaba no en que esta mujer era más pecadora que él, porque es lo que él creía. Él creía que esta mujer era mucho más pecadora que él. Pero está mostrándole de que esta mujer reconocía y se daba cuenta cuánto Jesús había hecho por ella, cuánto Él había perdonado a esta mujer. Se sentía en una deuda del amor de Cristo. Ese amor de Cristo en ella trajo una reacción de favor, de amor, de entrega, de alabanza a Cristo, que hizo en ella hacer algo más que lo que Él pedía. De ir y tomar todo lo que tenía, lo que había ahorrado en su vida, esos ahorros que tal vez en un momento para ella eran para mi familia, tal vez puedo llevarle a mi hermano, a mi hermana a un lugar de vacaciones, quizás podía yo hacer una casita mejor, arreglar la cocina, quizás podía comprar, bueno, sea lo que sea. Esto, cuando se dio cuenta del amor de Dios por ella, de lo que Dios había hecho en su vida, la había perdonado tanto, la respuesta de esta mujer fue: debo entregarlo todo al Señor. ¿Qué puedo hacer por este hombre que me ha perdonado por mí? No pensó en sus hermanos, en sus hijos, sino cuánto yo amo a mi maestro. ¿Y qué hizo esta mujer? Compró este perfume. Dice Jesucristo: vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua por los pies. Hiciste lo que debías hacer, pero no fuiste más allá. Pero ella regó mis pies con lágrimas y los limpió con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré ella no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, con sus muchos pecados le han sido perdonados. Ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. La diferencia por el cual nosotros no damos gracias al Señor es porque nosotros estamos como fariseo Simón. Creemos que somos medios buenos. Así que no merezco, ¿sabe? Yo no soy tan malo como el borracho que tengo al lado de mi casa. No soy tan malo como la mujer pecadora que está a la vuelta de la esquina. No soy tan malo como mi hermano que conoció de Dios y se apartó. Esto hace en mí que yo tenga el sentido de fariseo, el sentido de Simón, y por ende mi vida no es de constante agradecimiento al Señor. Pero cuando yo me doy cuenta de mis pecados, del amor de Cristo, cuando contemplo la infinita misericordia de Dios por mí, del amor que Dios tiene para mí, el volver al Señor Jesús, como fue María Magdalena, y postrarme a Él y dar todo lo que Él me ha dado, va a ser natural en el corazón humano, porque es un corazón transformado por su gracia. Lo que Cristo quiere no es siervos que siguen órdenes. No, Cristo quiere siervos transformados en hermanos, siervos transformados en su familia, en quienes lo aman de verdad. No porque es lo que simplemente deben hacer, sino porque realmente sienten amor hacia Dios. A ella le dijo: tus pecados quedan perdonados. Y luego el versículo 50, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta experiencia de esta mujer no fue solamente en ese momento. Mujer María Magdalena nunca más quedó igual. O sea, nunca más volvió a su vida anterior. De hecho, ella cuando Cristo murió fue la única que se quedó a los pies de su tumba y no dudó en si fuera posible de alguna forma darle aún más gracias, aunque estaba ya muerto, de alguna forma mostrar su gratitud a Él. Esta experiencia de ella hizo que fuese la única que vio a Cristo vivo antes de entrar al Padre. Es como que Dios le dio ese privilegio a ella aún más que a su propio Padre. No sé cómo explicar esto, pero es algo tan increíble pensar en esto. De que Jesús, viendo esta devoción de esta mujer, su sentido de agradecimiento a Él, Jesús no pudo irse al cielo sin antes decirle a ella: mira, hija, estoy aquí.
estoy vivo. Me pongo a pensar, cuántas gracias, cuánta gratitud tienes tú por el Señor. Él conoce el mundo que realmente tú amas a Jesús, que realmente tú agradeces a Dios por lo que te ha dado. Si es que pudieses tú encontrarte con otra persona, puede ser una respuesta de decir, yo, todo lo que tengo es para mi Señor. Miren, les voy a contar una historia para terminar tal vez esta historia, este tema. Voy a contar la historia de un himno que se traduce en el español como ¿Cómo podré estar triste? Este himno, que en inglés es llamado His eye is on the sparrow. Su ojo está sobre el gorrión. Esta historia, este himno fue escrito por la señora Sibylla Martin. No familia de Christopher, pero tienen el mismo apellido. Esta dama con su esposo eran personas creyentes. Y cuenta ella qué inspiró en ella a tener este himno. Este himno fue el fruto de una experiencia que tuvieron ellos con una familia. Conocieron una pareja que se llamaban, el apellido era Doolittle, y vivían en Elmira, Nueva York, esta pareja. Se hicieron muy amigos de ellos, pero lo interesante de esta pareja era de que esta señora llevaba casi 20 años postrada en la cama. 20 años en la cama. Y su esposo, él tenía una enfermedad que le había hecho lisiado, o sea, paralítico, era incurable, y tenía que trabajar y ir a su trabajo y trabajar en una silla de ruedas. Imagínense ustedes, un hombre en silla de ruedas sin poder caminar y tener que cuidar de su esposa que estaba en cama por 20 años. No podía ella levantarse, una también paralítica, por decirlo así. Imagínense ustedes qué condición de vida, qué vida más dura. Pero esta pareja, dicen ellos que les impresionó porque eran que a pesar de sus conflictos, vivían vidas felices. Eran cristianos alegres, contentos. Nunca encontraban a ellos esta expresión de queja, de tristeza, de decir, ay, me duele. Esto en ellos les sorprendía tanto. Así que un día el esposo de la señora le dice, o sea, de la señora Sibylla, le pregunta, le dice, mira, quisiera preguntarles, ¿cuál es el secreto de su brillante esperanza y de su felicidad? La respuesta de la señora Doolittle fue simple. Su ojo está en el gorrión y sé que él me observa. La experiencia de esta mujer era la experiencia de comprender que nuestro Padre nos mira. Su ojo está sobre los pájaros, sobre las aves, y Él mira y cuidará de mí. ¿Podemos tener esta experiencia o es única para esta familia? Claro que no. Podemos tener esa experiencia. Tú y yo podemos tener este sentido de decir al Señor, si su ojo está sobre el gorrión, Él también puede cuidar de mí. Si es que yo estoy en medio de angustias, en medio de tribulación, en medio de prueba, debo entender de que Él mira y observa y se compadece y sabe lo que siento. Y por ende debo sentir agradecimiento a mi Señor porque no estoy solo, porque no me ha dejado, porque su palabra perdura para siempre, porque sé de que Él puede darme de esa experiencia. Mi amado hermano, hermana, creemos en el amor del Señor Jesús. Nos sentimos compungidos a agradecerlo por lo que Él es. Podemos, como el apóstol Pablo, decir, demos gracias a Dios en todo tiempo. Si nosotros podemos mirar a Cristo y mostrarle a Él cuánto le agradecemos, quizás nuestra experiencia cristiana va a ser diferente. Quizás no vamos a estar en una experiencia de tener que ir a la iglesia, tener que asistir el miércoles, o por qué tengo que hacer esta participación. Eso no va a ser. Va a ser un gozo para nosotros alabarle, un gozo para nosotros
acercarnos a Él, estar en su presencia. En el Salmos 77, nos dice, el versículos 7 en adelante, ¿desecha el Señor para siempre? ¿No volverá a hacernos propicios? Está preguntándose. ¿Cesó para siempre su invariable amor? ¿Se acabó su promesa hecha para todas las generaciones? ¿Se olvidó Dios de su bondad? ¿Ha retenido con ira sus piedades? Entonces pensé, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Recordaré las obras del Señor, recordaré sus antiguas maravillas, meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hazañas. Señor, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como tú? Tú eres el Dios que obra maravillas, diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y esta es la expresión del salmista, es la expresión que debemos también nosotros experimentar. Que a pesar de que estemos en tribulación, si nos olvidamos o nos hemos olvidado de Dios, de lo que ha hecho en el pasado, debemos volver a recordar lo que ha hecho por nosotros. Y entonces cambiará nuestra queja en alabanza, cambiará nuestra duda en seguridad, cambiará nuestra dificultad en victoria. Cristo quiere que nosotros tengamos esa experiencia en nuestras vidas, que tengamos la experiencia de un siervo útil, que podamos realmente hacer más de lo que nos ha pedido. Y esto de hacer es simplemente tener el espíritu de agradecimiento en el corazón, de decir, Señor, gracias te doy por darme la vida, gracias por darme lo que soy, gracias porque me mantienes y conozco de tu misericordia y tus maravillas. Y esto es lo que me motiva a mí a caminar y andar. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a tener en esta experiencia cristiana un verdadero sentido de agradecimiento a Dios, de que podamos realmente ser de los que son contados como aquellos que amaron al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y por ende son los que dan el testimonio de la palabra de Dios en la vida experimental y no solamente de labios. Que Dios nos ayude a tener esa experiencia, es mi oración, y que podamos realmente alabar a Cristo todo el tiempo de nuestras vidas. Amante Padre Celestial, Señor, te queremos agradecer porque realmente tú nos has llamado a una nueva experiencia, a conocerte de verdad y darnos cuenta cuánto tú has hecho por nosotros, cuánto tú nos has perdonado. Señor, que podamos tener esta experiencia de darte gracias, de alabar tu nombre en todo momento. Que volvamos, Señor, a ti, a tus pies, con gratitud, como lo hizo el samaritano. Y que así, Señor, podamos realmente dar honra y gloria a tu nombre y ser parte del pueblo que dé tu pregón y el mensaje a los ángeles al mundo. Pedimos, Señor, que nos acompañes ahora a salir de este lugar y que nos lleves con tu bendición y cuidado y que nos permitas, Señor, también volver a este lugar el próximo sábado. En el nombre de Jesús. Amén.